Vamos a comenzar de una vez porque no, lo último que queremos es perder tiempo. Chicos, para mí es sumamente importante puedan acoplarse a estas dinámicas que estamos teniendo. Lo digo por lo que voy a señalarles a continuación. Chicos, siéntanse con confianza para escribirme un correo diciéndome, profe, tengo tal duda en tal cosa. ¿Qué es lo que pasa? Yo quiero que ustedes aprendan a distinguir cuál es el vacío que puntualmente pueden tener. No es lo mismo cuando yo le pregunto a alguien, mi mamá, mi papá, mi hermano, mi profe, que sea, ¿sí? Si yo le digo, fulanito, tengo un problema, ayúdeme. O yo le digo, fulanito, tengo un problema que consiste en esto y en esto, ayúdeme. ¿Sí notan la diferencia, chicos? ¿A qué trato Profe, no se le está escuchando bien. Gracias, Eilen. Voy a apagar mi cámara para que mi conexión sea mejor. A ver si de pronto suena mejor. Gracias. Entonces, vuelvo y repito. No es lo mismo cuando a cualquier persona, yo como niño, ustedes, Clara, tienen una duda y simplemente manifiestan que tienen un problema versus identifican el problema y le dicen a esa persona, vea, tengo tal problema que consiste en tal cosa, necesito tu ayuda. Lo que les estoy diciendo, muchachos, no tiene nada que ver con que a mí me guste o no que ustedes me pregunten. Tiene directamente que ver es con la forma en que ustedes aclaran sus ideas, ¿sí? Hay ocasiones en que cuando yo me relaciono con una información nueva, hay ocasiones en que uno no entiende de una completamente bien eso que le están explicando, ¿cierto? Es por eso que cuando eso se presenta, hay dos opciones o varias opciones. Una, frustrarse y decir no entendí y cruzarse de brazos y quedarse ahí sentado. O cambiar la página, o cambiar de cuaderno, o qué sé yo, mirar para otro lado. Hay veces uno hace así, ¿cierto? Seamos francos. Entonces, no entendí. Bueno, entonces voy a volver a revisar. Entonces, reviso, vuelvo y leo, vuelvo y miro el video, si es el caso, ¿vale? Ya ustedes saben cuál es el punto. Vuelvo y miro el video. Ah, bueno, sí. Entendí hasta aquí, pero de aquí para adelante no paso. ¿Qué era lo que pasa? Entonces, ¿qué hiciste ahí? Pues identificaste que sí entiendes e identificaste puntualmente qué es lo que no entiendes. ¿Para qué? ¿Para qué me sirve esto? Uno, para aclarar mis ideas, ¿sí? Dos, para que cuando yo me encuentre con esa otra persona que tiene la posibilidad de explicarme algo, quien sea, ¿sí? Yo pueda explicarle puntualmente a esa persona cuál es mi problema y por lo tanto él o ella me pueda ayudar. ¿Vale, muchachos? Insisto, yo soy consciente que estos temas se están tocando por la premura del tiempo y todas estas cosas que ya sabemos. Soy consciente que, primero, pues que se tocan temas así como más bien superficialmente, ¿sí o no? Entonces la invitación es a que busquen un videíto si quieren, no es tarea, si quieren, con la intención de qué? De aprender. Acuérdense que todo el aprendizaje que ustedes le metan a su vida, a su mente, a su mundo, va a ampliar las barreras de su propio mundo. Si ustedes se dieron cuenta ayer en el video que puso el profe Gino, por parte de la institución, todos los profes lo pusimos, en el que los niños más pequeñitos del cole dan la felicitación a los profes, ¿sí? Ustedes se pudieron dar cuenta, muchachos, que los niños hablaban de su mundo y su mundo es apenas su grupo de trabajo con su profesora, su mamita, su papito y su familia, nada más, ¿sí? En cambio, los chicos de 11 ya hablaban de otro tipo de cosas, los chicos de noveno, de octavo, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque claro, ya han ampliado la barrera de su mundo, ¿sí? ¿Y cómo la han ampliado? Pues puntualmente relacionándose con cosas nuevas. Ese es el punto, muchachos. Entonces, si ustedes quieren ampliar y cada vez ser más conocedores de cosas,
Pues simple, relaciónense con cosas nuevas. Profe, es que a mí no me gusta leer. Vale, yo comprendo. En primera, la lectura debería ser una actividad que nos caracterice a los seres humanos, porque a partir de la lectura, en tanto que es un arte que lleva más o menos 5.000 años sobre la tierra, la lectura, la escritura, es una práctica que directamente acerca al hombre al desarrollo de su pensamiento. Profe, es que yo no estoy, fíjese que acostumbrado y fíjese que cada vez que yo leo, a mí me da sueño. Vale, yo comprendo, a mí también me da sueño, incluso hoy en día, que llevo quién sabe cuántos libros ya de haber podido leer, ¿sí? Entonces, ese no es el punto es, bueno, ¿será que estoy haciendo algo mal? ¿Será que me desconcentré en algún momento? Entonces, para mí es muy importante, chicos, que ustedes puedan hoy en día, en estas dinámicas de educación nueva que estamos viviendo, que ustedes puedan ser autónomos y que puedan ser curiosos. Venga, el profe está diciendo que eso de la escritura, que antes no era con jeroglíficos, ¿cómo es eso? Busca en YouTube y vas a ver un video que te enseñe un poquito sobre eso. Y así con todo, no, es que a mí no me gusta la historia, a mí me gusta la geometría, profe. Listo, hazle con la geometría. En algún momento tendrás la posibilidad de ser curioso con otras cosas. En fin, entonces esto es una invitación, muchachos, para que aprovechen tantas herramientas, a propósito de eso, tantas herramientas que tenemos en Internet. Y a propósito de eso, les voy a mostrar una de esas herramientas. Aquí les estoy compartiendo nuevamente mi pantalla y me encontré un juego en el que yo me relaciono con la geografía mundial. worldgeographygames.com. ¿Sí? Ustedes pueden ingresar aquí y bueno, vamos a ver. Bielorrusia. Se supone que yo aquí tengo que encontrar el país de Bielorrusia. ¿Dónde estará por acá Bielorrusia? Por acá. En fin, listo. Ahí les dejo entonces, muchachos, solamente una herramienta para que sean curiosos. Y si encuentro juegos de geografía, imagínense con química, imagínense con matemáticas, en fin, con todo lo que ustedes quieran imaginar, ¿vale? O el conocimiento que quieran relacionarse. Puntualmente, entonces, vamos ahora a Historia de Colombia. En Historia de Colombia, muchachos, para mí es importante que ustedes se formen imaginariamente una línea de tiempo. ¿Alguno de ustedes puede decirme en qué año se dio el grito de independencia de nuestro país? 1810. 1810. Excelente, Santi, excelente, Eileen, excelente todos, chicos. Sí, efectivamente. A partir de 1810 hasta 1819 se dio el proceso de independencia. ¿Por qué? ¿Acaso no fue solamente el 20 de julio? Sí, 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 claro. Pero siempre es todo un proceso. A veces dura meses, a veces dura años, a veces dura décadas. Entonces, bueno, pónganle cuidado. Desde 1810 en adelante, hasta hoy en día, realmente han pasado poquitos años, muchachos. Muy poquitos. De 1810 a 1910, ¿hay cuántos? 100. De 1910 a 2010, hay otros 100. Y de 2010 a hoy en día, hay 10 añitos. Entonces apenas llevamos 210 años, muchachos, de historia. En estos 210 años han pasado muchas generaciones y nos han dejado a nosotros los colombianos una forma de pensar muy específica, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque esa forma específica de pensar se llama cultura, ¿sí? Se llama cultura. La cultura colombiana tiene como raíz, yo quiero muchachos que siempre tengan claro que nada está en el mundo que porque sí, nada. Todo en el planeta Tierra, todo en la vida de los hombres y las mujeres, claro, en el hombre como especie, ¿sí? Todo en la vida del ser humano siempre tiene un porqué. Aquí tenemos entonces la tercera ley de Newton
en su relación causa-efecto, ¿sí? Entonces, es importante, chicos, que ustedes tengan claro que si los colombianos tenemos dentro de nuestra cultura la corrupción, yo como historiador, muchachos, puedo decir con seguridad y con un poco de tristeza, la verdad, que hace parte de la cultura colombiana puntualmente la corrupción, ¿sí? Porque yo puedo hacer ese juicio que es grave. A mi manera de ver, es grave si ustedes lo analizan, claro. No lo vamos a evidenciar como algo difícil. Efectivamente, Dana, por cada una de estas particularidades que caracterizan, oh por Dios, sí, ya está grabándose, que caracterizan a los colombianos, hay una explicación. Por ejemplo, vamos a hablar de la guerra entre colombianos y colombianos, ¿sí? Un colombiano matando a otro colombiano. Yo soy así de directo, muchachos, porque tenemos que hablar las cosas como son para poder identificar las cosas como son, ¿sí? Yo soy de las personas que considero el hablar directo como una herramienta pedagógica, ¿sí? Por todo lo que en este momento les voy a mencionar, considero que para mí, la historia y la historia de Colombia en particular es uno de mis fuertes, en la medida de que he podido eh, recorrer a través de los libros la historia de Colombia en la que se hacen análisis del porqué de las cosas. Aquí vamos a comenzar. En 1810 existía un grupo de colombianos, digamos más o menos 10 millones, o tal vez un poco menos, unos 8 millones de colombianos en todo este territorio, ¿cierto? Ustedes saben que en esa época la Gran Colombia puntualmente abarcaba lo que hoy en día son países diferentes. Sí, en esa época la Gran Colombia abarcaba el territorio de Venezuela, el territorio de Ecuador, el territorio de Panamá y por supuesto como centro de todo esto, la misma Colombia, ¿sí? Si estábamos así de grandes en el territorio, habían, por supuesto, las personas y las personas estaban también, como para variar, divididas. Nunca vamos a pretender, chicos, que todo el mundo piense igual. Eso es imposible, es antiético y es incorrecto. Es imposible porque no es posible que todo el mundo piense igual porque cada quien tiene en su cabeza un mundo diferente, ¿sí? Es antiético porque puntualmente no está bien que todo el mundo sea blanco, ni que todo el mundo sea negro, ni que todo el mundo sea gris. Tenemos que permitir que las personas sean blancas, que las personas sean negras, que las personas sean grises, que las personas sean rojas, amarillas, verdes, moradas, etcétera. No hablo de colores de piel, hablo puntualmente de los matices en el pensamiento, o sea, en las ideas de las personas. De eso es que estoy hablando, ¿sí? Y estoy hablando de eso porque la historia de Colombia siempre ha estado matizada por esas diferencias. Políticamente hablando, han habido, en esa época habían tres ideas reinantes en la sociedad. Liberales, conservadores y realistas. En esa época no se llamaban liberales. En esa época se llamaban federalistas. Ojalá estén tomando nota porque aquí estoy dando datos sumamente importantes. Por ejemplo, vuelvo y repito, federalista corresponde con liberal. ¿Listo? Centralista corresponde con conservador. Centralista corresponde con conservador.
Y realista es puntualmente una forma de pensamiento de la época, pero no corresponde con ningún partido político que conozcamos hoy en día. ¿Por qué? Pues recuerden que como que les estaba diciendo que en esa época, así como hoy en día, nos estábamos peleando y matando entre nosotros. ¿Qué decía el federalista? No, nosotros los colombianos tenemos que gobernarnos a nosotros mismos, ¿sí? Y yo soy el mejor que puede hacer esa tarea, decía el federalista. El centralista, o sea, el opuesto, decía, sí, efectivamente, nosotros mismos nos tenemos que gobernar a nosotros mismos, pero yo soy el mejor para gobernarnos a nosotros mismos, ¿sí? Y tercero, el realista decía, ninguno de ustedes dos tiene la razón. Nosotros no estamos en capacidad de gobernarnos a nosotros mismos, entonces, que nos gobiernen los españoles. ¿Me siguen la idea? Liberales contra conservadores y realistas a favor del gobierno real, ¿sí? Ojo con eso. Entonces, tenemos a tres grupos de colombianos, los unos peleando por quién es mejor y el otro peleando porque ninguno es mejor, mejor es el tercero, o sea, el que nos colonizó. Eso estaba peor a mi manera de ver, pero tampoco había derecho en ir a asesinarlos a ellos, como fue exactamente lo que pasó, ¿sí? Entonces, vamos a las fechas. 1810, 1819, entre, después de 1819, en que finalmente se dio el grito de la independencia, aquel 20 de julio, ¿cierto? Unos añitos después, poquitos años después, Cristóbal Colón, nada más y nada menos, perdón, Cristóbal Colón, no, Simón Bolívar, discúlpenme aquí. Simón Bolívar, Colón era el que venía en los barcos de España y Bolívar es el venezolano, ¿sí o no? Entonces, Bolívar emprendió en 1923 en adelante algo que se llamó la campaña libertadora. Esa, a partir de esa campaña libertadora, Simón Bolívar expulsó literalmente de Colombia, de Ecuador, de Perú y de Bolivia a todos los españoles. El señor Bolívar anduvo en su caballo llamado Blanco, ¿sí? Puntualmente hasta, perdón, Palomo, su caballo blanco llamado Palomo, puntualmente anduvo desde Venezuela, pasó por Colombia, por Ecuador, por Perú y llegó abajo hasta Bolivia. ¿Qué hizo? Libertó a todas estas naciones. Con lo que estoy diciendo, no me van a tildar de bolivariano, que es que yo soy bolivariano, que es que yo soy bolivarista, que es que yo soy, que es que yo no soy. Esto es una clase, muchachos, y tengo que hablar de esto. Bueno, entonces, odio con esto porque es que fue Bolívar el que propició que los realistas quedaran ahí, las ideas de los realistas quedaran ahí. ¿Por qué? Porque puntualmente Bolívar mató a uno de los líderes realistas. ¿Listo? Listo, para seguir avanzando. Bueno, y los liberales y los conservadores, ahí el detalle, muchachos. Liberales y conservadores siguieron en ese confrontamiento. Entre 1830 y 1900, o sea, 70 años, todo todo el tiempo fue en ese plan, ¿sí? Que yo te mato, que tú me matas, que tú me mataste, entonces yo me vengo, que yo me vengué, entonces yo me vuelvo a vengar y así sucesivamente. Venganza tras venganza, tras venganza, tras venganza. Discúlpenme mi énfasis, pero es que es verdad, es verdad. Ahora bien, llegó 1900, la cosa estaba un poquito calmada, como que, bueno, nos seguíamos matando, pero un poquito calmada, digamos, por encima de la mesa. Acuérdense que aquí siempre nos ha gustado hacer las cosas por debajo de cuerda. Así como hoy en día estamos hoy sí súper tristes porque es que el COVID-19 nos tiene terrible.
pero vamos a mirar desde que estamos en cuarentena cuántos líderes sociales han matado. Pregúntense ustedes mismos eso ahí a través de Google. ¿Cuántos líderes muertos desde marzo? Un pequeño dato, ¿listo? De quiénes somos los colombianos. En esa época era igual. En 1900, efectivamente, bueno, estábamos aquí más o menos en nuestro plan, claramente matándonos los unos contra los otros. En 1904 comenzó una guerra fundamental y por la cual perdimos a Panamá. Esa guerra se llamó la Guerra de los 1000 días, ¿sí? Mientras nosotros estábamos aquí en una guerra que duró 3 años, o sea, 1000 días, más o menos, ¿sí? Nosotros estábamos aquí y directamente, eso es, Dana, 71 líderes, dice Dana, que se han matado. ¿Ah? Hágame el favor. Y estamos nosotros preocupadísimos, me refiero a nosotros como nación política, ¿sí? En términos políticos. Entonces, mientras nosotros en 1904, durante 3 años liberales versus conservadores, constantemente nos asesinábamos, vino a Estados Unidos, le endulzó el oído a una parte de nosotros, o sea, a Panamá. Venga, señores Panamá, ustedes están aquí en unas condiciones precarias. Ese país allá al cual ustedes pertenecen, están allá peleando entre ellos. Le propongo un negocio, señor Panamá. Como usted entre la costa del Pacífico y la costa del Atlántico tiene apenas 250 kilómetros, entonces, permítame, yo le construyo ahí un canal, ¿sí? Yo se lo construyo, señor Panamá. Usted no va a poner un solo peso. Yo lo usufructo, es decir, yo uso su canal durante 100 años, yo le doy a usted precios asequibles y de ahí en adelante, esto es suyo, usted es un país independiente, no va a depender de los colombianos y listo el negocio. ¿Ah? ¿Cómo la ven? Pues efectivamente, Panamá, entre otras cosas, está desconectado de Colombia geográficamente. O sea, geográficamente está conectado, pero por tierra no es posible ir a Panamá. Vamos aquí. Por tierra no es posible ir a Panamá. Miren aquí. Estados Unidos le dijo a Panamá, ve a Panamá, entre este pedacito, aquí al Caribe, y entre este pedacito, aquí al Pacífico, hay 250 kilómetros. Déjeme, yo le hago ahí un canal. Tengo otra opción, señor Panamá. Si usted me dice que no, no hay ningún problema. Yo por aquí me puedo hacer otro, míralo. ¿Sí? Por aquí en Nicaragua. Yo me puedo hacer otro y no hay ningún problema. Entonces, usted me dirá, ¿sí? Pues Panamá efectivamente aprovechó, teniendo en cuenta que aquí, donde estoy señalando, aquí dice Parque Nacional del Darién. Oído con lo siguiente. Aquí existe un accidente geográfico en Colombia que se llama, no hablo del parque, bueno, hablo del parque, en tanto que esto se le llama el tapón del Darién. ¿Por qué es un tapón? Porque literal es imposible la construcción de vías por esa zona. Bueno, es posible, claramente para el hombre no sino meterle bombas a todo eso y asunto arreglado, ¿no? De deforestar y dañar todo, en fin, ¿cierto? Pero pues no es la idea. Efectivamente, esa zona es tan extremadamente rica en términos de la riqueza, ¿cierto? De la riqueza de la biodiversidad, es la palabra que buscaban, que desde distintas organizaciones internacionales se protege desde esa época esa zona del mundo. Se protege, muchachos. Ay, no, bueno, en fin, iba a hacer otro apunte, pero bueno, dejémoslo así. Entonces, muchachos, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Es claro más o menos lo que se trata de decir? ¿Qué dicen? ¿O soy muy confundido? Estoy muy enredado. No se fijen en la Una ruleta. pregunta. Dime.
Profe, es que me habían dicho que Panamá se lo habían dado a Estados Unidos para pagar algo. No me acuerdo qué era. Y Eh, después Panamá como que lo dejó y los panameños dijeron que no, que iban a hacer su propio país y por eso es que ahora Panamá es un país como tal. no, no. Hay que tener en cuenta puntualmente que la guerra en Colombia, chicos, volvemos al punto. La guerra entre nosotros mismos y en consecuencia el olvido de las zonas más alejadas del centro del país fueron el motivo específico por el cual Panamá se separó, ¿sí? Directamente no fue un regalo, definitivamente no, no lo fue, porque es que efectivamente Colombia se lucraba, ¿vale? Colombia se lucraba de las riquezas de Panamá. Es decir, por Colombia me estoy refiriendo al Estado colombiano que gobernaba en esa época, ¿sí? Era el Estado colombiano quien iba a Panamá solamente a sacar las riquezas, a extraer lo que lo que le convenía y chao el amigo, ¿sí? Esto no me lo estoy inventando, esto está en un libro de David Bushnell que se llama Colombia, una nación a pesar de sí misma. Hágame el favor ese nombre. Una nación a pesar de sí misma. ¿Listo? Él es David Bushnell y es colombiano, obvio no, como muchas de las cosas, de las investigaciones que se han hecho aquí en Colombia, no se han hecho por colombianos, sino que se han hecho por extranjeros. A mí eso me da tristeza, muchachos. Porque es que a los colombianos lo último que nos interesa es, primero, lo último que nos interesa es mejorar al país. Segundo, lo último que nos interesa es mejorarnos a nosotros mismos como cultura, darnos un poquito de valor a nosotros mismos. Eso no es uno de los intereses de nosotros, ¿sí? Ustedes saben que los colombianos, eh, a cualquier extranjero, le preferimos por muchas circunstancias. En fin, eso es una crítica particular a la cultura colombiana, muchachos. ¿Por qué? Ustedes sabían que Colombia, esto me lo enteré yo hace poquito, es uno de los países en donde más se, se nota la diferencia en los acentos de una región a otra. Sí, en Colombia pasa eso y es en donde este dato viene de personas que han tenido la posibilidad de recorrer varios países latinoamericanos, ¿sí? Si ustedes van al sur hay un acento, un poquito más del sur hacia el centro hay otro acento, en el centro hay otro acento, un poquito del centro hacia arriba hay otro acento, un poquito del centro a la izquierda hay otro acento, hacia el norte extremo hay otro acento, un poquito abajo del norte hay otro acento. Ahí mencioné a nariñenses, amazónicos, huilenses, eh, cundinamarqueses, boyacos, santanderianos, guajiros y costeños. Sin mencionar vallecaucanos, sin mencionar pacíficos, sin mencionar los del oriente, los llaneros y todos los llanos que también hay diferencias en su acento, ¿sí? Esa gran riqueza, muchachos, habla de las raíces de Colombia. Pero hoy en día conocemos esas raíces de Colombia muy superficialmente, diría yo. Se sabe, vale, se sabe que efectivamente Colombia es un país multicultural. Y ojo con lo que les voy a decir. Ustedes saben que Colombia eh, tiene una constitución relativamente nueva, en 1991, ¿sí? Apenas lleva 29 años. Solamente hace 29 años, Colombia se reconoció como un país multicultural. ¿Qué pasa, José?
¿Sigue sin escucharme bien? Se le escucha entrecortado. Permítame un momento. Me cambié de... Me cambié de habitación para ver si aquí puedo encontrar un poco de mejor conexión. ¿Me escuchan mejor ahora, chicos? Bueno, bro, sí. Listo, Sí, entonces profe. voy a cerrar aquí. Voy a cerrar aquí la sesión. Oído a lo siguiente. Chicos, solamente nos reconocimos como país multicultural hace 30 años. 30 años de 210 años es el tiempo, o sea, en que llevamos analizándonos como un país que tiene muchas raíces, ¿sí? Solamente 30 años. Entonces, para mí es importante resaltar esto, chicos, porque puntualmente sé que nosotros tenemos muchos problemas de cultura. Desafortunadamente los tenemos y pues como una nación madura tenemos que reconocer nuestras debilidades para poder asimismo efectuar cambios en nosotros mismos, ¿sí? Como nación. Entonces aquí, chicos, es pues también una invitación, muchachos, muy respetuosa, como miembros de nuestro país, de una nación, como paisanos que todos somos aquí, independientemente de que ustedes sean estudiantes y yo, profe, todos somos colombianos. Pienso yo que a todos nos debería doler nuestra patria. Yo pienso que todos deberíamos en algún momento aportarle algo a la sociedad. Profe, es que yo no quiero ser profesor. Usted es chévere porque es profe. Vale, muchachos, pero si yo soy profe, no necesariamente en mi discurso tengo que intentar cambiar el mundo. ¿Sí? Ah, bueno, aprendan, ahí está la historia de Colombia y ustedes verán, ¿no? En cambio yo, pues particularmente sí, yo trato mucho en mi discurso de vincular la realidad actual a partir de la historia, ¿sí? Hay pensadores que dicen que si no conoces tu historia, ¿sí? Estás sometido probablemente a tener que repetir la historia, ¿sí? Entonces, muchachos, eh, tenemos que cambiar nuestra realidad, ¿sí? Pero, profe, esas son cosas que pasaron hace 200 años y hoy en día yo soy una persona diferente. No, chicos. Yo sé que son cosas de hace 200, unas, otras de hace 100, otras de hace 50, otras de hace 10, otras de hace una semana, otras de hace algunas horas, ¿sí? De eso es que estoy hablando, muchachos. De una realidad que trasciende el tiempo, ¿sí? De una realidad que nos ha afectado a nosotros en lo más profundo de lo que somos como personas. ¿De qué estoy hablando? De nuestra personalidad, ¿sí? Muchas de las cosas que caracterizaron a los colombianos del pasado, muchas de esas cosas caracterizan a los colombianos del presente, ¿sí? Entonces, muchachos, con estas palabras que espero que les lleguen, por favor, a lo más profundo para que ustedes digan, uy, en serio, se concienticen, lo dice Paulo Freire, la pedagogía de la liberación, ¿sí? Necesitamos que ustedes tomen conciencia de esto que se les dice para que ustedes tomen las riendas de su propia vida y cambien su futuro y en consecuencia el futuro de toda una sociedad. ¿Vale, muchachos? Eh, por lo pronto, en cuanto a la segunda actividad que tenemos para Historia de Colombia, es realizar una historieta en la que uno pueda ejemplificar, dar dos ejemplos de la vida en Colombia, de la vida cotidiana. Entonces, aquí les he dado varias ideas, muchachos, que ustedes pueden tener en cuenta para, para analizar su propia realidad, teniendo en cuenta
toda la historia de nuestro país. ¿Sí? Yo les he dado ejemplo de cómo evidencio yo la historia de nuestro país en ustedes allá en el aula de clase. ¿Listo? Entonces, eso es lo que por ahora tengo por decirles, chicos. Si hay alguna pregunta en que les pueda ayudar, pues con todo gusto. La tarea, ya les estaba diciendo, es puntualmente, estamos hablando de la segunda sesión, eso está ahí en la red. Dice, elabora una historieta de 8 cuadros en los que ejemplifique cómo se vive la vida cotidiana, la política en el barrio, cómo se vive la política en el barrio. Entonces, por ejemplo, acuérdense que en el barrio hay una forma de practicar la política a través de la Junta de Acción Comunal, ¿sí? Tengan en cuenta que esa Junta de Acción Comunal la elegimos los papitos, ¿no? Del barrio, se hace directamente, como todas las elecciones, unos candidatos, una campaña y unas elecciones. Profe, es que yo no sé, yo no estoy enterado y yo vivo, fíjese, profe, que yo vivo aquí hace 10 años y aquí nunca me han dicho nada. Eso puede pasar. Pues entonces ustedes lo escriben así. ¿Qué tienen que hacer para solucionar esto? Hablen un poquito con sus papis, ¿sí? Si el papito o la mamita no sabe, pues porque efectivamente el movimiento político en el barrio es un movimiento precario o mínimo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el movimiento no fue capaz de informar a toda la comunidad, ¿sí? Entonces busquen en internet. Representante de la Junta de Acción Comunal, eso se llama hoy en día la GAC, perdón por el error, JAC, las JAC, Juntas de Acción Comunal, ¿listo? Busque Juntas de Acción Comunal del barrio tal en tal lugar. Sí, investiguen, muchachos, un poquito aquí para que pues puedan ampliar la información, ¿vale? Esa es la tarea, hay que buscar un poquito, conocer un poquito cómo es el funcionamiento. Si no se logró encontrar nada, si no se logró hallar nada, pues es lo que ustedes explican, pero tendrán que analizar en qué los afecta. Bueno, fíjense que aquí efectivamente no se reconoce, profe, aquí no se reconoce ninguna organización política de Junta de Acción Comunal y estoy dándome cuenta, profe, que la calle de enfrente de mi casa está despavimentada. Sí, eso es una problemática. Me he dado cuenta, profe, que aquí hay mucha gente pobre y no hay ningún salón comunal para los almuerzos. Es un ejemplo, ¿sí? Y así, chicos. No, chicos, por lo pronto no es preciso volverse a conectar. Esto era solamente lo que tenía por decirles. Me deben la participación. En la próxima clase les voy a abrir el micrófono en primera instancia.